Hola, esto es Ciencia para Todos. Hoy presentamos el cerebro y el cuerpo. Hola, Lea. Hola, Gigi. ¿Qué están haciendo? Hola, Terry. Estoy dibujando el cerebro. Y yo el cuerpo. Yo ya lo dibujé para la tarea de la escuela. Leímos que las células del cerebro se llaman neuronas y que se comunican por estímulos químicos. Sí, yo me imagino que son como los toques eléctricos. Sí, como el que se dio Gigi cuando era más pequeña. Se sintió re feo, fue como un calambre bien fuertezote. Creo que así se comunican las células, pero mejor vamos a preguntarle al doctor Straviadinsky para salir de dudas. O para tener más dudas. Hola, crayolas. Hola, amiguitas. ¡Hola! Doctor, ¿cómo funciona el cerebro? Leímos que el cerebro está en la cabeza, pero que se comunica por todo el cuerpo. A través del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Que son una red de células que se comunican tan rápido como el internet. Como el internet tiene sentido, tiene sentido. Pero por principio, ¿para qué nos sirve el cerebro? ¿Qué funciones desempeña? Para pensar. Para sentir, para movernos. Doctor, también es el que controla los demás órganos. Por ejemplo, la panza cuando comemos. Sí, Terry, también regula nuestras funciones vitales, como respirar, hablar y comer. Por ejemplo, dentro de las millones de cosas que hace el cerebro, está la de decirnos si una cosa está fría o caliente. Entonces, ¿el cerebro tiene que ver con los sentidos? Con el tacto, la vista, el olfato, escuchar y saborear. Y también con el movimiento del cuerpo, porque si algo nos quema, lo aventamos de volada. ¡Exacto! Sí, porque el cerebro comunica todo el cuerpo por medio de una red de células llamadas neuronas, que hacen tareas o funciones muy necesarias para la vida, como las que ustedes han dicho. Pero vayamos por partes, por las partes del cerebro. El cerebro es parte de un sistema más amplio, el sistema nervioso central, que está compuesto por el cerebro y la médula espinal. Y el otro gran sistema nervioso es el periférico, que se ramifica por todo el cuerpo llevando información, acciones y reacciones. El cerebro está formado por tres partes principales: encéfalo, cerebelo y el tallo cerebral. Y es en la llamada corteza cerebral, la parte más superficial y reciente del encéfalo, en donde se encuentra la materia gris, en donde se generan los pensamientos intelectuales más complejos y controla los movimientos corporales. El encéfalo se divide en dos partes, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Ah, como la Tierra. ¡Exacto! Ambos hemisferios se comunican entre sí, pero tienen funciones muy específicas. Se considera que el lado izquierdo está más dedicado al razonamiento y al lenguaje, así como a las habilidades científicas y matemáticas. Y del lado derecho, más sobre el arte y la música, así como la imaginación. En nuestro cerebro se generan
tanto los movimientos voluntarios como los involuntarios. ¿Y cuáles son nuestros movimientos no voluntarios? Sí, Lea. Por ejemplo, en este momento todos estamos respirando y respirar implica una serie de movimientos del cuerpo para aspirar el aire, llevarlo a nuestros pulmones, aprovechar el oxígeno y finalmente expulsarlo. Y así repetir estas acciones físicas desde que nacemos hasta que nos morimos, todos los días sin parar. Este movimiento es, digamos que, automático. No lo pensamos, lo hacemos prácticamente sin darnos cuenta de ello. ¿Y estos movimientos involuntarios también los coordina el cerebro? ¡Exacto, Yeyi! Pero estos movimientos involuntarios como respirar, comer o los latidos del corazón se realizan en otra parte del cerebro llamada el tronco encefálico, y que a pesar de ser una parte pequeña, realiza estas funciones vitales. Otra parte es el cerebelo, que se encuentra en la parte de atrás de la cabeza, que es más pequeña que el encéfalo, pero más grande que el tronco encefálico y que controla el equilibrio y la coordinación de tus músculos para que tu cuerpo se mueva. ¿Y cuáles son las otras dos partes del cerebro? La hipófisis, que es tan pequeñita como un chícharo, pero que controla el crecimiento de tu cuerpo y que tiene una función muy importante cuando las niñas y los niños llegan a la pubertad. ¿Pubertad? ¿Es pariente de la libertad? No, Jolotito, pero tiene sentido lo que dices. La pubertad es cuando los niños y las niñas crecen para convertirse en adolescentes, en jóvenes. Son cambios muy grandes en los cuerpos, una verdadera revolución, pues todo cambia de fondo y en muy poco tiempo. Y por eso también la hipófisis también regula unas células llamadas hormonas, que son las que regulan no solo el crecimiento, sino que también regulan la cantidad de azúcares y agua que necesita nuestro cuerpo para vivir. ¿Y todo eso le hace esa pequeñina? ¡Exacto! No es una maravilla, pero todavía falta una parte, la quinta, llamada el hipotálamo, que es una especie de termómetro del cuerpo que hace que sudes cuando hace calor o que tiembles cuando hace frío, que son reacciones que el cuerpo hace para tratar de regular nuestra temperatura promedio, que es de 37 grados centígrados aproximadamente. El cerebro hace prácticamente todo. A mí se me afigura que el cerebro es como una supercomputadora. Pero, ¿a poco él solito hace todas esas cosas tan importantes? ¿Que no tiene amigos o amigas que le ayuden? Sí, Ajolotito, tienes razón. El cerebro necesita ayuda y esta ayuda se la dan los nervios y la médula espinal, que es una compleja red de nervios que corre por nuestra columna vertebral. Gracias al sistema nervioso y a la médula espinal, todo el cuerpo está en comunicación rápida y total con el cerebro. Miren, así es como se ven los nervios que salen de nuestra médula espinal. En total tenemos 31 pares de nervios espinales, 8 nervios cervicales, 12 nervios torácicos, 5 nervios lumbares, 5 nervios sacros y un nervio coccígeo. Su función es básicamente transportar las señales motoras, sensoriales y autonómicas entre la médula espinal y el resto de nuestro cuerpo. Sin duda, nuestro cuerpo es una maravilla evolutiva. Es un gran trabajo en equipo. Es como una superautopista. Exacto, Lea y Yeyi. Doctor, ¿el cerebro es un músculo? Porque luego dicen que hay que ejercitarlo para que no se nos atrofie. No, Terry, el cerebro no es un músculo, sino que un sistema muy complejo de células llamadas neuronas. ¿Y qué es un sistema? ¿Cómo decirlo? Es cuando muchos órganos diferentes trabajan de manera coordinada al mismo tiempo, que se ponen de acuerdo y con reglas muy claras que todos entienden.
Y el cerebro es el que coordina todos los trabajos y comunica a todos los órganos. Por ejemplo, el rostro humano tiene 42 músculos pequeños a cada lado, 84 en total. Los movimientos de nuestra cara que hacemos y vemos hacer cada día, guiños y parpadeos, sonrisas y muecas y fruncir el ceño y arquear las cejas se producen cuando se contrae y se relajan combinaciones de músculos faciales que provocan que el tejido conjuntivo y la piel se muevan. Ah, como un director de orquesta, ¿verdad? Algo así, ajolotito. El cuerpo sería entonces como una gran sinfonía. ¡Guau! ¡Qué bello! Doctor, ¿cómo funcionan las neuronas? Porque en algunas películas y cuentos, cuando un personaje se porta mal, dicen que le faltan neuronas o que no tiene. ¡Cierto! Las neuronas son una de las especies de células nerviosas porque hay otras. Los neurocientíficos que solo lo que estudian es el sistema nervioso y el cerebro, calculan que tenemos aproximadamente 100 billones de células nerviosas en nuestro cuerpo, en su mayoría gliales y neuronas. Las neuronas realizan básicamente 3 funciones. Primera, comunicar el cerebro con pulmones, corazón, estómago, piernas, manos y todos los demás órganos del cuerpo. Segunda, establecen la comunicación de los dos sistemas nerviosos que tenemos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y tercera función de las neuronas es su comunicación entre ellas mismas, entre neurona y neurona. ¿Y cómo es una neurona? Son células especializadas en recibir, procesar y transmitir información entre célula y célula, así como dentro de las mismas células. Lo hacen mediante impulsos nerviosos que son señales electroquímicas, es decir, que utilizan electricidad y sustancias químicas que corren por el cuerpo en fracciones de segundos, o sea, rapidísimas. Las neuronas no son muy diferentes al resto de células del organismo, pero tienen unas características muy especiales que las hacen únicas. Las neuronas están formadas por 3 partes. La principal es el soma, o cuerpo de la célula, en donde se encuentra la información más importante del cuerpo. La segunda son los axones, que son una especie de cable o correa de transmisión por donde corre la información a las demás células. Están recubiertas por una capa de mielina que ayuda mucho en la transmisión de las señales nerviosas. ¿Son como los cables que llevan electricidad a las casas? Son los que cuelgan de los postes. Algo parecido a ajolotito. De hecho, podemos decir que nuestros dos sistemas nerviosos son como árboles de Navidad por la cantidad de electricidad que contienen, que los hace ver iluminados. En su parte final, los axones tienen unos botones terminales que son los puntos donde se hace la sinapsis, que es la transmisión de información de una neurona a otra.
la longitud de los axones puede variar mucho de una neurona a otra. Los hay desde muy cortos, de menos de 1 milímetro, hasta los más largos de más de 1 metro, que suelen ser de nervios periféricos como los de las motoneuronas, encargadas del movimiento de músculos como los de la bailarina cuando danza. La tercera parte de las neuronas son las dendritas, que son unas terminaciones nerviosas que salen del soma o cuerpo de la célula y que se ramifican en forma de árbol. Las dendritas constituyen el componente principal de recepción de información, pues en ella también se da la sinapsis, o sea, la transmisión de señales nerviosas entre neuronas. Pero hay otro tipo de células en el sistema nervioso, las células gliales, que son el tipo de célula más abundante del sistema nervioso central. ¿Y las células gliales para qué sirven? Las células gliales, son las que alimentan, dan mantenimiento y cuidado a las neuronas. Por eso son muy importantes. Doctor, ¿la alegría o el miedo también las controla el cerebro? Buena pregunta, Yeyi. En la antigüedad se creía que el cerebro solo se ocupaba de las actividades inteligentes y pensantes y que las emociones eran como una enfermedad que había que curar. De hecho, se dividía el cuerpo y a la mente como dos cosas aparte. Pero gracias al desarrollo de la ciencia, se ha probado que cuerpo y mente no se puede dividir y que las emociones, reír, llorar, tener miedo, envidia y etcétera, son actividades cerebrales. Doctor, ¿qué es la mente? Ahora sí me pusiste en aprietos, Teri. Trataré de explicarlo de la manera más sencilla que pueda. Llamamos mente a las actividades que realiza nuestro cerebro relacionadas con conocer y sentir. De acuerdo con la psicología, que es la ciencia que estudia la mente comprende el conjunto de actividades y procesos conscientes e inconscientes, como la percepción, el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad, la memoria o la imaginación, que nos hacen tener una conciencia de nosotros mismos como personas individuales. Es decir, todos pensamos y sentimos, pero de manera diferente, única. Por ejemplo, cuando llega el invierno, algunos sienten más frío que otros. ¿Consciente e inconsciente significa hacer cosas que no nos damos cuenta? Así como usted hace, doctor. Bueno, sí, ajolotito. Pero todos hacemos cosas sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando caminamos por la calle, generalmente vamos pensando en algo, por ejemplo, en el origen del universo, o en el próximo partido de pelota, o acordarnos de lo que nos encargó mamá de la tienda, y al mismo tiempo podemos ir platicando con un amigo y contestar el teléfono, y hasta saludar a los vecinos, y todo lo hacemos mientras caminamos sin darnos cuenta. No estamos pensando, voy a caminar, voy a mover una pierna y luego la otra. No, ¿verdad? Caminamos y ya, como respiramos y ya.
y nuestro corazón late y ya, esos movimientos son automáticos. Digamos que no son conscientes y eso nos permite pensar, recordar, platicar, imaginar y hacer muchas cosas más conscientemente, voluntariamente. Y toda esta actividad la coordina el cerebro, lo consciente y lo inconsciente. ¿Y los sueños, doctor? ¿Qué piensan? Cuando dormimos, ¿los sueños son voluntarios o involuntarios? Involuntarios. ¿Los sueños son como imaginación? Nuestros órganos, células y tejidos trabajan como prodigiosas máquinas, pero también hay otras tareas que no son mecánicas, como pensar, aprender, imaginar, crear. Y lo mismo pasa con otras áreas de nuestra mente, como las emociones y las sensaciones. Cuando sentimos miedo, puede ser por algo muy visible. Por ejemplo, cuando estamos cerca de una araña o un alacrán. Pero también podemos sentir miedo cuando, por ejemplo, cuando nos quedamos solos en algún lugar de nuestra propia casa y no sabemos a ciencia cierta por qué sentimos temor. Me parece que eso de mente y cuerpo es como las computadoras, que tienen una parte física en el hardware y otra no física de datos en el software. Sí, ajolotito, muchos así se lo imaginan. ¿Y ustedes, niñas, entendieron? Sí, el cerebro es una super máquina capaz de sentir y pensar todo lo que pasa en el mundo y que nunca deja de aprender. Por ahora nos quedaremos con esta definición que hicieron. Nos vemos en el próximo programa. Gracias, doctor y ajolotito Martínez. Bueno, ya terminamos el programa de hoy. Los esperamos en la próxima. Y como siempre, los dejamos con una cápsula informativa sobre la ciencia. Hasta la vista, babies. En cuerpo, cerebro se halla. El universo entero. En nosotros está adentro, en maravillosa hazaña. Cuerpo, cerebro, sin mentir, no se pueden dividir. Son unidad contradictoria. Ojos, huesos, corazón, hígado, páncreas, emoción, vísceras y también memoria. Cuerpo es inteligencia, o sea, capacidad creadora, del mundo transformadora, para la vida práctica y ciencia. Cuerpo y cerebro operan, adaptarse, problemas resolver, nunca dejan de aprender. Lo atacan enfermedades, mas sus remedios generan. A la salud perseveran, pensar nos da facultades.